Muy buenas noches a todos. Reinicié porque a mí no me aparecía de que estábamos transmitiendo. Ahora aparentemente sí ya estamos transmitiendo. Bueno, para los que no me conocen, soy Edgar Ríos. Hoy les voy a estar acompañando con una lección más de obligaciones. Sería la bolilla 28. Acá va a estar también un ayudante para ir acompañando. Y bueno, vamos a empezar lentamente. Bueno, hoy toca la bolilla 28 que trata sobre el patrimonio del deudor como prenda común de los acreedores. Antes que nada, bueno, es importante hacer una breve referencia a qué hablamos cuando hablamos del patrimonio del deudor, ¿verdad? Y por qué hablamos del patrimonio del deudor y a qué nos referimos cuando hablamos como prenda común de los acreedores. Bueno, cuando hablamos de patrimonio, evidentemente nos referimos a todos los bienes que tiene eh, una persona, en este caso el deudor. ¿Por qué es importante esto para nuestra materia? Porque finalmente o es el patrimonio lo que cubriría cualquier obligación en caso de que sea necesario eh, realizar una ejecución forzosa para el cumplimiento de una obligación. Obviamente siempre y cuando las partes cumplan como tenían que cumplir de motus propio, no será necesario de repente disponer del patrimonio o de los bienes del deudor. Sin embargo, el problema empieza cuando un deudor no paga su deuda. Esta, este problema no es nuevo, este problema nació en el mismo momento que nació el comercio en sí. De hecho, haciendo un poco de historia, en el derecho romano, ya anteriormente, antes de la creación de la Lex Potelia Papiria, tenía otro tipo de cumplimiento, ¿verdad? Cuando eso regía un tipo contractual que se llamaba, en una forma contractual que se llamaba nexus, que en los institución en la cual permitía que el deudor pague con su cuerpo, o sea, de manera personal, algún tipo de deuda, ¿verdad? Y por ende, podía eh, de esa manera tratar de compensar la obligación que la otra persona no estaba cumpliendo. Es decir, al hablar de que podía pagar de manera corporal, hablamos de que existía la prisión por deuda, existía, incluso algunos podían caer esclavos o incluso podía matarle a ese deudor. Eh, Llegó un momento en la antigua Roma en el que cada vez aumentaba más la cantidad de deudores, lo cual dificultó un problema, o sea, fue un problema grave que tuvieron que ver soluciones para poder avanzar y no perjudicar tanto a la sociedad en ese momento. En ese momento nació la Lex Poetelia Papiria, que es un avance muy importante en la historia de nuestro derecho, ya que ellos establecieron muchos o varios de los principios que actualmente nosotros, que siguen rigiendo a nuestro derecho actual. Lo primero que hizo fue eliminó la prisión por deuda y desde ese momento también se estableció que el patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores. ¿Qué significa que es prenda común? Obviamente la palabra prenda a ustedes seguramente ya les suena por una garantía real, pero en este caso al hablar de prenda común de los acreedores, nos estamos refiriendo no específicamente solo a eso, a esa figura, sino a que todos los bienes del deudor forman parte de todo lo que puede satisfacer una obligación y todos los acreedores pueden acceder a todos estos bienes. Ese es el principio general, en principio, y vamos a ir explicando mejor cada una de las excepciones, limitaciones y demás. De hecho, tan importante fue lo que estableció la Lex Poetilia Papiria, que actualmente está vigente en nuestra legislación, en el Código Paraguayo, en el artículo 430 de nuestro Código, que expresa que el deudor responde del cumplimiento
de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. Nuestra legislación no quedó ajena a esa y a todo el avance que hubo, y lo que estableció la Lex Poetele Papiria se estableció no solo en nuestro código, sino en muchos códigos posteriores. Y hasta hoy rige esa ley. Básicamente podemos decir que gracias a eso hoy no existe la prisión por deudas. Avísame si vos querés agregar una cosa. Bueno. Sí. Bueno, entonces esa fue una breve introducción de a qué nos referimos cuando hablamos del patrimonio del deudor como prenda común de los acreedores. Ahora vamos a pasar al punto de la bolilla número 1. Hablamos, el punto número 1 del programa habla de las limitaciones al principio. Bueno, cuando hablamos de las limitaciones al principio de la prenda común, el patrimonio del deudor es prenda común de todos los acreedores. Esto no es absoluto, esto tiene limitaciones que están establecidas por la ley misma. ¿Por qué se establecieron estas limitaciones? Porque, bueno, finalmente, en principio, la idea de que se haya incluido esta idea era justamente que no sea tan gravosa la situación a causa de las deudas. Sin embargo, si uno dejaba abierta esa posibilidad sin restringir o limitar, de igualmente esta, esta idea de que el patrimonio es prenda común puede ser abusiva también o puede ser exagerada de repente al punto de llegar, a ser demasiado gravosa, ¿verdad?, para el deudor. Es así que se estableció algunas limitaciones. Específicamente nosotros vamos a hablar a las limitaciones que tratan en cuanto a los bienes y también en cuanto a los sujetos acreedores. En cuanto a los bienes, podemos hablar de el bien de familia. El bien de familia nuevamente se divide en los bienes muebles y los bienes inmuebles. Bueno, en cuanto a los bienes muebles, podemos decir de que no necesita ninguna formalidad. Es ministerio legis. ¿Qué quiere decir? Que directamente el juez va a aplicar porque la ley misma lo dice. No es necesario de que eso esté inscrito en ningún lado, de que se haga ningún trámite previo, sino directamente porque la ley ya va a tener esa excepción o esa limitación. En cuanto a los inmuebles, sin embargo, es necesario una inscripción, no es automática. Esa inscripción en la actualidad se realiza con un trámite administrativo ante los registros públicos. Tiene un límite de 10.000 jornales, que antes era realmente de 5.000 nomás, y esa, una ley del 2013 modificó y se aumentó a 10.000 jornales que están basados en la evaluación catastral. Tenemos también que manifestar que cuando hablamos de bienes de familia significa en ambos casos de que son, el efecto que produce es que ese bien va a quedar fuera del comercio. Cuando hablamos de que se va a quedar fuera del comercio, nos referimos a cualquier, la gente por lo general hace la inscripción del bien de familia como para que no se pueda rematar o para que no se pueda embargar, obviamente, pero tiene un alcance mayor que solamente eso, porque al decir que está fuera del comercio tampoco se puede hipotecar, tampoco se puede alquilar, salvo que tenga autorización de los beneficiados por el bien de familia. ¿Quiénes son los beneficiados? El mismo artículo dice que pueden ser el mismo que instituyó el bien de familia, su esposo, cónyuge, sus hijos, menores incluso. Entonces, con autorización de ellos, podría realizarse, por ejemplo, una hipoteca o una, pero esto no va a ser de manera automática, hay que pedirlo al juzgado, o sea, se hace por vía judicial. ¿Estamos bien?
Es interesante que hablemos un poquitito de los bienes muebles de familia, ya que, ¿puedo tener el código por ahí? ¿Me pasa tú? Para el artículo, creo que era 430 y... 430 de la vida de familia 23. Un minutito, por favor, les voy a leer el artículo. Sí. Un minutito le voy a leer para hacer unas explicaciones. 1007 y algo, ¿no? 273. 2073. Yo lo que quiero anunciar es los bienes muebles. Bueno, les voy a leer. El 2073 habla de que bienes pueden ser constituidos bienes de familia. Y la última parte dice, en cuanto a los muebles, constituyen también bien de familia el hecho del beneficiario, de su mujer e hijos, los muebles de indispensables en el lugar, incluyendo cocinas, heladeras, ventiladores, radios, televisores, e instrumentos musicales familiares, máquina de coser y lavar, y los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza el dueño de tales bienes. Dichos bienes no son ejecutables, ni embargables. Se reclame el precio de venta. Entonces tenemos acá una lista de cuestiones que no pueden ser ni embargables ni ejecutables por ser indispensables. Finalmente, el origen y la idea de la creación de los bienes de familia es justamente que la familia no se quede sin esos bienes esenciales, tanto el hogar como también vivir el día a día. Pero es importante entender algunas cosas y no de manera genérica este tema. Por ejemplo, cuando acá en esta lista no figuran los aires acondicionados. Sin embargo, hay que entender que esta lista es enunciativa, no es taxativa. Quiere decir que desde el momento que habla de los muebles de indispensable uso en el hogar, esto puede ir variando porque a medida que pasa el tiempo, de repente se generan nuevas necesidades que hacen que un bien mueble, que antes era considerado de lujo, pueda ser considerado como indispensable, como aire acondicionado. Quizás hace 20, 30 años no era un bien de lujo y no indispensable, pero hoy en día se considera así ya un bien indispensable por nuestro clima, por nuestro calor y todo lo que ya saben, ¿verdad? Otra cuestión muy importante que hay que entender es que cuando hablamos de que son inembargables y son inejecutables, nos referimos a los esenciales para el uso y el vivir de la familia. Por ejemplo, si yo estoy casado y tengo un hijo, ¿a ustedes les parece que es necesario e indispensable que yo tenga 3 heladeras o que tenga 10 aires acondicionados? Entonces, en esos casos, se va a tener en cuenta cuántos se necesitan realmente y el resto sí va a poder ser embargado. Bueno, entonces, tenemos que entender entonces de que para interpretar este artículo tenemos que pensar siempre en que son los esenciales. Incluso cuando hablamos de esenciales, nos referimos también al ocio o al entretenimiento que tiene la familia, por eso instrumentos auxiliares. Entonces, yo les pregunto, si por ejemplo en la casa tenemos un piano de cristal Swarovski y perlas de diamante, ¿a usted les parece que eso es algo realmente esencial para el entretenimiento de la familia? Entonces eso ya va a depender de cada uno de ustedes el día que tengan que juzgar hasta dónde se extiende
este artículo y cuando estamos hablando de bienes indispensables y, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de instrumentos musicales familiares. Porque obviamente en este caso te van a decir que mi padre a mí me regaló ese piano de Swarovski con diamantes, ¿verdad? Y entonces familia, realmente es esencial. Ese es el espíritu de este artículo. Entonces hay que ser muy cuidadosos siempre a la hora de interpretar cuando sean ustedes los jugadores o incluso también a la hora de plantear las estrategias. Bueno, luego que viene... Privilegio. En cuanto a los sujetos y privilegio. Bueno. Entonces, esas son limitaciones. Veníamos hablando del patrimonio del deudor como prenda común. En principio, todos los bienes entran. Tenemos la primera limitación, que es en cuanto a los bienes en sí mismos, que son los bienes de familia, cuando son de uso indispensable y demás cuestiones, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a la limitación en cuanto a sus acreedores. A principio de que el patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores, tenemos otro principio que se llama la pars conditio creditorum, que significa de que cada acreedor tiene derecho en igualdad de condiciones a otros acreedores para acceder a dicho patrimonio. Esto, como tenemos otra vez, es un principio general, un principio que otra vez tiene sus limitaciones. Entonces tenemos dos principios. Uno es que el patrimonio va a servir para cumplir todas las deudas, o sea, el patrimonio general del deudor, cumplir con todas las deudas, y que todos los acreedores tienen igualdad de condiciones para acceder a todo ese patrimonio. Ya vimos la limitación en cuanto a que finalmente no todos los bienes otra vez entran, y ahora otra vez al decir que hay una igualdad entre todos los acreedores, también tenemos limitación, ya que por una explicación muy sencilla, si yo tengo bienes por valor de 100 millones de guaraníes en total y tengo acreedores que conjuntamente me acreen o me solicitan que le pague 300 millones de guaraníes, evidentemente no va a haber para cumplir con todos. Entonces ahí surge la pregunta de cómo se van a hacer estos acreedores de mis bienes, cómo van a hacerse del pago. Y es ahí que se crean los privilegios. Los privilegios son creados por la ley misma, o sea, son también del Ministerio Legis y están establecidos en la que puede crearse privilegios contractualmente. O sea, no podemos ponernos de acuerdo el doctor Bonifacio y yo, por ejemplo, de que él diga que yo soy privilegiado en primer lugar antes que cualquier otro tipo de crédito, ya que debe ser creado por ley, privilegios. Finalmente, vamos a entrar a los privilegios en sí, como un concepto genérico, que es que la ley señala a cada crédito con respecto a otros créditos para hacerse o para que sean pagados por un deudor en común. O sea, no va a haber ningún problema si tenemos diferentes deudores y muchas deudas, pero si tenemos un solo deudor y muchas deudas, entonces es el escalón o el nivel que la ley misma le otorga a cada crédito en comparación a los otros créditos que también están queriendo cobrar. Estos privilegios tienen ciertos caracteres. En primer lugar, como les dije ya, es que son legales. La ley crea estos privilegios y las partes no pueden convenir. En segundo lugar, estos son excepcionales. Por tanto, solamente estas, valga la redundancia, estas excepciones, estas limitaciones que están establecidas por la ley misma, hacen que haya este desbalance o este desnivel para conseguir un pago más civilizado. Al ser una excepción y al ser legalmente el valor, o sea, al ser un valor legal el que se le da, no puede ser interpretado analógicamente o extensivamente.
tiene una interpretación restrictiva. Son accesorios a una obligación principal, o sea que si se extingue la obligación, también se extingue el privilegio. Si se transfiere la deuda, también se transfiere con el privilegio. A eso decimos que es accesoria. Uno puede tranquilamente, si hipotecó su casa, podría uno transferir, pero la hipoteca va a seguir a la obligación principal, a la deuda, perdón, a la garantía en este caso. Eh, Son accesorios principal, ya dije. Establecen una prelación que sería un rango de preferencia o sería una predilección por uno o por otro, y establece entonces una escala a fin de un orden a fin del pago. Por último, tenemos otro carácter que tiene, es que son indivisibles. ¿Qué significa que son indivisibles? Que si yo tengo una deuda de 100 millones de guaraníes y pago 50 millones nada más, yo no puedo pedir que se levante la hipoteca por esos 50. La hipoteca seguir por esos 100 millones, que es la deuda total. Entonces, a eso nos referimos que son indivisibles. Una vez que alcanza la deuda, recién puede uno exigimiento de esta garantía o este privilegio. También, cuando hablamos de deuda, hablamos de sus accesorios. Por ejemplo, tiene que ser pagada la totalidad de los intereses, no por pagar solamente el capital, etc. Bueno, ¿cuál es el fundamento para la creación? Y básicamente es como veníamos hablando antes, así como se creó con la Lex Papiria Potilia la idea de que la prenda común es, el patrimonio común es prenda común de los acreedores, a fin de justamente sea menos gravoso cuando uno tiene la deuda. También cuando hablamos de esto como limitación a la igualdad de todos los créditos, para que haya un pago civilizado. Porque si no existe, y decimos y sostenemos que el principio de que todos los bienes son para todos los acreedores, igual va a haber un gran problema a la hora de distribuir si no hay un orden o una manera civilizada de distribuir esos bienes. Cada uno va a pelear a muerte, como se dice normalmente, por su propio interés, y si no existe algo, entonces podría ser un caos. Entonces, básicamente, el fundamento principal es evitar ese caos y conseguir que los pagos sean de manera más civilizada. La naturaleza ¿cuál es la naturaleza de los privilegios? Bueno, teóricamente, o sea, en la teoría, los doctrinarios sostienen tres posturas. Una de ellas, que es la minoritaria y que ya la mayoría dice que no es la correcta, es que es de naturaleza, que es un privilegio de carácter real, o sea, de derecho real. Pero como los derechos reales están enunciados expresamente, entonces esta teoría ya se descartó. La segunda teoría de que son derechos de carácter personal, ya que devienen de una relación obligatoria que, al ser de carácter personal también y al ser el privilegio una cuestión accesoria, entonces también tiene que ser de naturaleza personal. Y la tercera teoría o la tercera idea de cuál es la naturaleza es que no es ni de carácter real ni de carácter personal, sino que se trata simplemente de una calidad o categoría de crédito, ya que sirve para justamente ordenar el pago y hacer una prelación de los pagos. Entonces, esta es la tercera teoría que, bueno, a mi parecer creo que es la más acertada. ¿Algo, Rodrigo? Terminamos. Bueno. Bueno, entonces vamos a entrar realmente ya a la clasificación de los privilegios. Tenemos los privilegios generales,
y los privilegios especiales. Los privilegios generales vamos a encontrar en el artículo 444 del Código Civil, que voy a leer solamente el título y no la enunciación. Dice, son créditos privilegiados sobre la generalidad de los bienes del deudor y se ejercerán en el orden de enumeración. Y dice, 1, gastos funerarios del deudor; 2, gastos de última enfermedad; 3, o C, son cargas privilegiadas de la sucesión, los gastos de inhumación del causante; D, el Estado y los municipios y las tasas de contribución. Está taxativamente enumerados los privilegios generales. Luego tenemos los privilegios especiales, que están enunciados en el artículo 5, 435 del Código Civil. Un minuto. Bueno, los privilegios, los créditos con privilegio especial prevalecen sobre los créditos con privilegio general. El privilegio especial de la hipoteca confiere el derecho al pago con preferencia del crédito garantizado. Aquel será computado desde la inscripción del derecho real de garantía en el registro público correspondiente. Las inscripciones del mismo día concurren a prorrata. Esta misma disposición regirá en los créditos con garantía prendaria. Entonces aquí tenemos una cuestión. Primero te denuncia a la garantía hipotecaria y a la prendaria como privilegios especiales, y además enuncia de que los privilegios ser sobre los privilegios generales. Entonces tenemos ahí que si tenemos gastos, les repito, por ejemplo, gastos funerarios del deudor, por un lado, como un acreedor. Si tenemos los gastos de última enfermedad del deudor y tenemos una hipoteca, entonces, una vez que los bienes, va a, en primer lugar, cobrarse los de la garantía hipotecaria, luego los de establecidos en el 444 en el orden que ahí escriban, ¿verdad? Es muy importante decir que, me olvidé de decir recién, ¿verdad? Que cuando hablamos de la diferencia entre los privilegios generales y los privilegios especiales sobre bienes, por ejemplo, sobre o sea, una casa, por ejemplo, o pueden ser sobre varios bienes también específicos, no es sobre de los bienes ese privilegio. Entonces, lo más común realmente es que a una persona le ejecuten todos sus bienes, dentro de los cuales también está una casa hipotecada. Entonces, solamente va a tener un especial sobre ese bien hipotecado, no así sobre todos los demás bienes. Entonces, sobre los demás bienes va a regir el privilegio general, también enumerado en el 444. Bueno, estos privilegios generales y especiales, tenemos otros que podrían ser considerados como especialísimos, que están también establecidos en dos normas, ¿verdad? Uno de ellos es el de los alimentos en el caso de los menores, o sea, cuando uno tiene una deuda por prestación de alimentos en los juicios de menores, y el otro es por deudas en cuestiones laborales. Ambos son que están incluso encima de los privilegios generales y de los privilegios especiales. Eso porque la misma ley dice eso. Por ejemplo, el artículo que habla de los alimentos es el artículo 189 del Código de la Niñez y Adolescencia, que dice expresamente que va a tener un privilegio especial sobre lo establecido en el Código Civil. Entonces te establece que va a estar en primer grado.
Luego de eso también el artículo 247 de Código Laboral establece que van a tener un privilegio, eh, que finalmente por su especialidad y porque la ley es posterior al Código Civil, va a regir por encima también del código, perdón, del privilegio especial y privilegio general establecido en nuestro código. Entonces tenemos de que en líneas generales el rango sería alimentos de menores, créditos laborales, luego serían créditos con privilegio especial, luego créditos con privilegios generales y último los créditos quirografarios. ¿Qué son los créditos quirografarios? Son los créditos que no tienen ninguna garantía ni tampoco tienen ningún privilegio ya establecido taxativamente por nuestro código. Bueno, ¿cuál es la complejidad en problemas de esta materia? Si en teoría nos enumera, nos enuncia todo el orden, todo el cómo tiene que ser pagado. Realmente en la teoría suena y parece muy sencillo, pero en la práctica es muy complicado por la universalidad de bienes que suele tener una persona, por, porque como le expliqué recién, a veces hay un crédito que tiene hipoteca, pero además tiene otros créditos también y tiene otro tipo de privilegio, tiene que ser cubierto sí o sí hasta todos sus accesorios, o sea, tiene muchas complicaciones que a la hora de la verdad pueden aparecer eh, problema cotidiano, digamos. Este fue un resumen, un pequeño desarrollo de toda la bolilla 28. Ahora voy a dejarle al doctor Ríos para que dé algunas acotaciones o resumen. Voy a leer un poquito acá las preguntas también. Bueno, no sé a qué artículos me está preguntando Alfred Flores, pero hablábamos recién 187 y 2, válido 189 es adolescencia. Después veo que Raúl, mantenemos esa teoría. La última, realmente yo les expliqué las tres teorías, las tres ustedes para el momento del examen tienen que saber. Esto es una cuestión más teórica, es más etérea. Lo importante es que ustedes sepan bien el fundamento de dónde nace y al hablar de naturaleza, las tres corrientes, ¿verdad? O sea, no es que en el examen se les va a preguntar específicamente cuál es la correcta, sino usted tiene que saber cuáles son las corrientes de la naturaleza jurídica. Eh, bueno, aquí les dejo al doctor Bonifacio un ratito. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy nos toca el proceso de humanización del derecho. Esta no es una cuestión tan simple, tiene un desarrollo más de 2000 años en nuestro sistema. En nuestros sistemas tiene desarrollo incluso más de 5000 años. Por ejemplo, en las leyes del Talmud, que organiza una civilización muy antigua de los judíos, el tratamiento es diferente y siempre fue más humanista. La primera etapa del derecho romano, por supuesto, ya le estaba explicando al profesor. Entonces hablaba de quiritario y se establecía el nexum como una especie de atadura que tenía la persona del deudor con la persona del acreedor. Es decir, allí la garantía al crédito era la persona del deudor. Ahora, ¿a qué filosofía obedecía esto? Hay que entender bien. El crédito es una creencia, es una confianza depositada en una persona. Y obviamente si esa persona rompía, defraudaba esa confianza, esa creencia, entonces tenía que responder con su propio cuerpo. Claro, esto fue motivo de abuso, por supuesto. En todo momento de la historia existen abusos. Y ante tantos abusos, por supuesto, hubieron tantos años de levantamiento
Por eso es que se considera que en el 326 a.C., 313, según otros historiadores, que se lanzó la ley de Petelia Papiria, porque nosotros los viejos hemos estudiado latín en el colegio y sabemos que OE se pronuncia E, o sea que la ley de Petelia Papiria. Esa lex de Petelia Papiria lo que hizo fue una enorme revolución en la vida del derecho. No es cualquier cosa. Es más o menos como los físicos del año 1900, siglo XIX, descubrieron el átomo, la partícula subatómica, o que Albert Einstein trabajó sobre la teoría de la relatividad. Más o menos así es. Es una gran revolución dentro del derecho. ¿Por qué? Porque hubo un cambio absoluto de paradigma. Lo que antes era la garantía al crédito, a esa creencia, la persona pasó a los bienes. Esa garantía pasó a los bienes. Obviamente ahí empezó un proceso de humanización del derecho, pero que tan rápidamente se deshumanizó, por eso se tuvo que encontrar otro resorte que ustedes ya conocen, que es la acción revocatoria pauliana, justamente ante el abuso. En síntesis pasa al artículo 430 de nuestro código, donde nos dice que los bienes del deudor presentes y futuros constituyen la garantía para el acreedor. Presentes y futuros. Presentes y futuros. Voy a contar un hecho anecdótico para entender. Había dos clubes, hasta ahora existen acá en nuestro país, muy antagónicos, y uno de los clubes tenía una deuda hace años de 10 millones de guaraníes. En esa época 10 millones era, por supuesto, una cantidad muy importante, una suma muy importante. Un abogado muy atinadamente planteó la ejecución y solicitó el embargo del bien de uno de los equipos que iba a jugar un partido en el estadio de Sajonia, cuando entonces la Liga Paraguaya de Fútbol, para poder embargar los 10 millones de guaraníes más los gastos de justicia, que era el 10%. ¿Qué pasó? Se presentó el oficial de justicia con el mandamiento en la caja y cobró la entrada. 10 millones más 1 millón de guaraníes y todo en la cuenta judicial. ¿Por qué? Porque simplemente el deudor responde con sus bienes presentes y futuros de las obligaciones contraídas. Muy bien, quiere decir que yo, si por ahí tengo una suerte y en el día de mañana puedo obtener el premio de la lotería, claro, antes de retirar, mis acreedores van a llegar y van a cobrar por este principio. Muy bien, siguiendo un poco en esta exposición que ya ustedes vinieron analizando, este proceso continuó. La jurisprudencia argentina ha sido bastante revolucionaria en ese sentido. Atrás, estamos hablando de esto de ayer, pero hace unos años atrás, lo que resultaba inembargable era simplemente el hecho del deudor, que significaba una cama, una camita donde dormía con su señora, el hecho del deudor. También era inembargable su instrumento de labranza, significa su machete, su arado, su pala, su azada, su instrumento de labranza. Y en algunos casos los instrumentos musicales. Solamente esto. Muy bien. Pero después, por influjo de la jurisprudencia, se aumentó los bienes inembargables y fue la cocina.
salvo que sea por su precio, la cocina. Y luego se aumentó y fue a la heladera. Y de allí salió una enorme propaganda en los medios de prensa escrita. Decía, heladera Siam, desde hoy inembargable. O sea, el proceso. Luego, hoy día, posteriormente, se dictó un fallo en Mendoza, donde también se declaraba inembargable el televisor, porque se consideraba que el televisor es un instrumento de comunicación a los efectos de recibir noticias para una familia. Y era de primera necesidad. Bueno, finalmente, todo eso pasó a... Ya el profesor le había leído todo lo que dice actualmente nuestra ley respecto a la ley de familia. Este es un largo proceso para ir humanizando. Y finalmente, quiero decir, Dios no es con relación a los acreedores. Entonces, ustedes tienen que, con un sentido crítico, mirar el programa, porque es el crédito el que tiene privilegio, no el acreedor. El crédito privilegio significa simplemente una preferencia en el pago. Por eso dice privatus lex. Y cuando se habla de causa de preferencia en el pago. ¿Por qué tiene preferencia? Tiene preferencia en el pago porque, de acuerdo a la ley, tiene un privilegio, sea especial o sea general. Y dentro de los privilegios especiales están una enorme cantidad. Están los créditos privilegiados como les digo, por ejemplo, la hipoteca, la prenda, pero después están los gastos de justicia, sobre eso otra vez. Y sobre eso otra vez están los gastos, los gastos de ejecución propiamente dicha. Y luego está el crédito de los trabajadores y sobre eso otra vez está el crédito de los alimentos. Y luego vienen los privilegios generales. Bueno, entonces, para poder entender mejor esta complejidad del problema, vamos a hablar de que 6 meses después del levantamiento del problema de coronavirus, de la emergencia sanitaria, un fabricante o un empresario finalmente ya no puede proseguir y empiezan las ejecuciones. Esa es una ejecución de sus bienes, una ejecución hipotecaria por 1.000 millones de guaraníes. Tenía 100 empleados y le plantea también una demanda laboral por 1.000 millones de guaraníes. También le plantea una demanda por cobro de impuestos inmobiliarios del Estado. Luego también tenía crédito por alimentos. Y finalmente se ejecutó y producto de la ejecución salió también 1.000 millones de guaraníes. O sea que si pudiésemos esto pagarle al acreedor hipotecario los 1.000 millones, bueno, magnífico. Pero no es así. Y ustedes tienen que distribuir esto. ¿A quién primero? ¿A quién? ¿Quién vamos a pagar? Teníamos un crédito hipotecario de 1.000 millones. Otro crédito laboral por 1.000 millones. Teníamos crédito de alimentos. Teníamos gastos de justicia. Teníamos impuestos. Obviamente, en primer término, está en primer lugar, en el rango superior, está el gasto de justicia para la ejecución de ese bien. Lo que significa el honorario de 10% del profesional y los gastos del martillero y la publicación. Entonces, eso vamos a suponer que alcance
110 millones de guaraníes. Entonces, sacar 100.000 millones. Bueno, después viene el crédito. Pero en el crédito de los trabajadores estaba también un abogado que planteó la demanda y obtuvo el crédito y reguló sus honorarios. También es privilegiado. Bueno. Luego viene el crédito de los alimentos. Crédito de los 100 millones de guaraníes, le deducimos 100 millones. Está restando muy poco. Luego vamos a efectuar el pago a los trabajadores. Bueno, finalmente el acreedor hipotecario, si seguimos esas reglas, puede quedar sin el pan y sin la torta. Por eso hay que entender muy bien en el proceso de ejecución cómo se realiza. Por eso está el punto de la complejidad del problema. El problema es muy complejo para el que va a ordenar el pago. ¿Puedo poner otro ejemplo? ¿Puedo Sí. complicar más? También agregando a lo que está diciendo el doctor Bonifacio, voy a agregar un poquitito más una complejidad. Mismo caso, se inicia una hipotecaria, por otro lado un crédito criptografario, por otro lado otro crédito de trabajadores, y el crédito privilegiado de la hipoteca no fue el primero en llevar a remate un bien que también era embargado, sino fue un crédito quirografario el que consiguió llevar a remate el bien. Entonces, una vez ejecutado y ya depositado el importe de la subasta, es ahí que empieza el problema de la distribución o el orden de prelación de pago, como estuvo explicando el doctor Bonifacio. Esto no va a ocurrir de manera automática, o sea, no porque el juez vea en ese juicio del crédito criptografario que se ejecutó, de que también existe un embargo hipotecario, ya automáticamente le va a conceder el pago. De que cuando existe un hipotecario, lo que hace es notifica también antes de la subasta al que tiene ese crédito privilegiado de hipoteca. Entonces, cuando se subasta este bien, tiene que presentarse después a la hora de querer efectivizar eso con un cliente que se llama de tercería de mejor derecho. ¿Qué significa tercería de mejor derecho? Significa que yo, un tercero a esa ejecución que llegó hasta el final, sostengo y digo que tengo un mejor derecho de cobro sobre ese bien que se remató. Entonces, a partir de ahí, entonces se presenta. Sin embargo, también hay un artículo que les digo, es el 502 del Código Procesal que dice que es justamente la etapa de ejecución que habla de lo siguiente. Mientras el ejecutante no esté totalmente pagado, las sumas depositadas no podrán aplicarse a otro destino. Se tratase de costas del o del pago de acreedor preferente o privilegiado. Entonces se dice claramente de que era quirografario, voy a tener preferencia para cobrar eso, salvo que haya unos costos por la ejecución que generalmente siempre existe. Entonces, quiere decir que va a tener que pagarse esos costos primero. Y si además existe un crédito hipotecario que vino y reclamó por la tercería mejor derecho y salió a su favor, entonces se le va a tener que pagar al acreedor hipotecario y último va a llegar después para los demás si sobrare dinero. ¿Está bien el ejemplo? Sí, cada vez estamos más complicados. Parecemos a esta circulación viral. Cada día con más problemas. Bueno, de todas maneras, acá lo más importante es entender de que los se crea exclusivamente por ley, si bien en los contratos hipotecarios y prendarios se origina la voluntad de las partes, pero es por disposición de la ley, es el privilegio. Por otro lado, recordar, hay controversias sobre la naturaleza jurídica, como
del derecho. En eso de Aguiar, que es un profesor antiguo, fallecido por supuesto, cordobés de obligaciones, decía que cualquier rudimento del derecho está sometido a las más arduas controversias. Bueno, en este caso, por ejemplo, se dice que la naturaleza jurídica puede ser de carácter real, de carácter personal, pero acá lo que no hay duda es que el, la obligación, la obligación es de carácter personal. Y la garantía que se da una obligación simplemente es también de carácter personal. Si bien es cierto, puede figurar dentro de la... Pero lo que está garantizando es simplemente una obligación de carácter personal. Si es que definitivamente no vamos a errar diciendo de que tiene una naturaleza jurídica de carácter personal. Ahora bien, la última, que es una categoría de esa, ya es simplemente una especulación teórica, de crear una categoría de crédito, ¿verdad? Pero finalmente, dentro del derecho bancario se puede utilizar ese término, o sea que buscando eh, como el mutuo del crédito bancario o un crédito bancario, sí, pero son usos, no son conclusiones científicas del derecho. Bueno, por último se extingue. ¿Cómo se extingue? También como todas las cosas en el derecho. La primera forma de extinción, por supuesto, es el cumplimiento de la obligación. Esa es la forma natural de la extinción. Si se produce una extinción anormal de los privilegios, bueno, se puede producir por algunas razones, como por ejemplo la declaración de la invalidez de la obligación principal, y si se declara la nulidad de la obligación principal, por supuesto se extingue también su accesorio. Y esto hay que hacer un poco de distinción por tratarse porque de una transmisión, por ejemplo, de títulos circulatorios. Hay que recordar que el endoso, por ejemplo, de un cheque, de un pagaré, de una letra, lo que fuese, y sin embargo se declara la nulidad, la obligación principal, y el endoso sigue teniendo vida porque la obligación es independiente. Entonces, esa es la comparación y una distinción muy especial para ver que cuando de una manera normal no se extingue, que es a través de la extinción de la obligación principal, mediante el pago de la obligación principal, se extingue también lo accesorio, puede extinguirse también a través de la declaración de nulidad de la obligación principal, en cuyo caso también se extingue lo accesorio. Bueno, ha cambiado nuestra forma de vida. Le voy a repetir esas palabras de Alvin Toffler, quien decía que en la tercera ola todo cambiaba, hasta la forma de pensar, la forma de convivir, el estilo de vida, la ideología, la comunicación. El pasado ya no es útil en el presente para resolver el problema, por eso dice que el mundo del mañana, aún en embrión, no puede encerrarse en los cubículos convencionales del ayer. Con esta palabra, muchas gracias por la atención. Okay. Bueno, gracias a todos. Hay una pregunta dice, por el hecho de haber llevado que es realmente porque la ley misma lo dice. ¿Cuál es la lógica de ese artículo? Es lo que vos estás diciendo. Básicamente, las costas de la ejecución sería que el abogado que logró llevar a ese remate cobre primero sus honorarios. Entonces, así como vos decís, es la lógica de que porque vos conseguiste que llegue, cobrás por esa ejecución primero. Entonces,
Bueno, nada más eso. Estamos a las órdenes y cualquier comentario estamos abordando. Buenas noches.